familia, y les traigo este video para mostrarles una entidad muy prevalente y difícil de manejar, un dolor de cabeza para los médicos, los síntomas médicamente inexplicables. Asimismo, este video está asociado a otro que les dejaré en el primer comentario. Los trastornos mentales o por consumo de sustancias tienen una base fisiopatológica y están catalogados dentro del CIE-10. Es algo que no pasa con los síntomas médicamente inexplicables. Son síntomas físicos que no tienen una explicación fisiopatológica. Según DSM-4, se consideran como son conocidos como somatización o trastornos somatomorfos. Es importante entenderlo así. Entonces, ¿cómo lo cataloga la DSM-4? La DSM-4 lo engloba dentro de una categoría, la categoría somatomorfa, donde se incluye trastorno de somatización, somatomorfo indiferenciado, trastorno del olor, hipocondría y demás. ¿Qué pasa con esta clasificación? Sirve sí para investigación, pero no es tan práctica y aplicable en el día a día de la medicina clínica. Es así que ahí puede haber un desconfort respecto al DSM-4, a cómo se clasificó ese tipo de enfermedades. Es así que en el DSM-5, algunas de estas enfermedades son conocidas y englobadas como trastorno de síntomas somáticos. Pero nuevamente, un problema aquí, que suele ser muy sensible y poco específico, tenerlo así, como trastorno de síntomas somáticos. ¿Y qué pasa si es que una entidad es demasiado sensible y poco específica? Es que vamos a encontrar falsos positivos. En este sentido, pasará que a muchos pacientes los cataloguemos como síntomas médicamente inexplicables y no lo sea, y realmente tengo una enfermedad biológica de base, la cual debe ser tratada para no tener complicaciones posteriores, diagnosticada y tratada a tiempo. Es importante tenerlo presente. Entonces, si nos aunamos este trastorno de síntomas somáticos de DSM-5, corremos este riesgo, ¿no? Ya que es muy sensible y poco específico. Entonces, los médicos, en la comunidad médica en general, no tan de acorde, no tan contentos con DSM-4, DSM-5, han dado muchos nombres a entidades que engloban el MUS o síntomas médicamente inexplicables. Y muchos de esos, algunos recordarán y están muy familiarizados. Por ejemplo, el lumbago crónico, cefalea crónica, fibromialgia, síndrome de intestino irritable, que suelen ser un poquito orientados a ciertas áreas del cuerpo. Casi que cada área del cuerpo tiene un síntoma médicamente inexplicable y está catalogado así. Pero el detalle es que estas entidades como tal, únicas, no tienen una causa fisiopatológica entendible para catalogarlo dentro de una entidad clínica, ¿no? O una clasificación específica dentro del CIE-10 o dentro del DSM-4 o 5. Entonces, en ese sentido, el no tener una base fisiopatológica, tampoco no podríamos tomarlo tal cual. Entonces, si no es DSM-4, no es DSM-5, los nombres médicos no son, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Bueno, la cara sugerencia va en ese sentido. Adaptar del DSM-4 el hecho de que para hacer un diagnóstico de síntomas médicamente inexplicables, tengamos presente descartar alguna posible causa orgánica. Entonces, eso es lo relevante y lo primero que se sugiere, ¿no? Primero se descarte alguna otra causa, una causa que esté catalogada en CIE-10, que tenga una base fisiopatológica que explique los síntomas. Si no orienta eso, las pruebas o estudios que se han hecho, la clínica no orienta eso, podremos estar frente a un síntoma médicamente inexplicable. Entonces, para saber en qué momento sospecharlo y cómo hacer el diagnóstico, es importante que mencione estas características importantes de los síntomas médicamente inexplicables, crónicos. Vamos a hablar de manera breve acerca del perfil clínico, el diagnóstico del MUS y el diagnóstico diferencial, a tenerlo presente.
Muy bien. Entonces, el perfil clínico, veremos pacientes que principalmente se nos muestran con síntomas musculoesqueléticos en general, que es su mayoría. Y principalmente el paciente se presenta con dolor. Pero asimismo se pueden afectar otras áreas anatómicas a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces, tener presente que dentro del perfil clínico habrá principalmente dolor. Eh, los síntomas son crónicos, se mantienen en el tiempo, incapacitantes, pueden afectar múltiples áreas anatómicas y algo muy importante que, si bien no se precipita con el estrés, puede ser empeorado por el mismo. Tener presente que en un alto porcentaje de pacientes con MUS crónico han tenido abuso en la infancia. Para preguntarlo. Algunos pacientes con una enfermedad previa, por ejemplo, un paciente con IMA, un infarto agudo de miocardio, que tuvo un dolor torácico en el momento agudo que tuvo la enfermedad, puede ser que posteriormente tenga un dolor torácico, aunque no hay una causa histológica, fisiopatológica en el momento, ¿no? Eh, no hay ninguna evidencia de una nueva isquemia, pero el paciente puede cursar nuevamente con un dolor torácico, y este dolor torácico puede ser un MUS también. Si bien el antecedente es claro de que ha tenido un infarto y lo puede volver a tener, muchos pacientes no estamos frente a una angina estable o inestable, estamos frente a un paciente con un MUS. Otra cosa importante, tener en cuenta los pacientes hiperfrecuentadores. Un paciente que usa los servicios continuamente, emergencia, hospitalización, consulta externa, por la angustia que tiene en relación a sus dolores o sus síntomas, ¿no? Suelen ser pacientes que pueden tener un MUS. Entonces, en el diagnóstico hay que investigar, hay que descartar causas de enfermedades médicas subyacentes, ¿no? Para lo cual, en la gran mayoría de veces tendríamos que recurrir a estudios más allá de la clínica, de una correcta anamnesis y un examen físico exhaustivo. Requeriríamos en algunas situaciones análisis de laboratorio o estudio de imágenes o algún otro tipo de investigación. Eh, excepto en el lumbago crónico, que generalmente no requiera, en algunos casos, claro, no requiera ni pruebas de imágenes ni estudio de laboratorio, ¿no? Que clínicamente, en un cuadro de dolor lumbar, sin signos o síntomas de radiculopatía, no tenga ningún fin pedirle alguna prueba adicional. Otra cosa muy relevante, no repetir lo mismo. O sea, repetir una misma prueba que ha salido negativa no va a ayudarnos mucho. Quizá alguno diga, pero lo repetiré para estar totalmente seguro. No es lo más recomendable. Es mejor verificar bien los estudios que tenga previo el paciente eh, y no repetir más de una prueba si esta salió negativa, o ir como en una cascada de pedir prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba en busca de algo que no está. Porque podemos caer en que por ahí alguna prueba tenga algo que salga ligeramente de la normalidad y no influya directamente en el diagnóstico sospechado y pueda generar más ansiedad del paciente, ¿no? A veces creemos que pidiendo una prueba la ansiedad del paciente disminuirá y muchas veces es lo contrario, aumenta. Entonces, tengamos presente eso, de no pedir, de hacer prevención cuaternaria, proteger a los pacientes de las intervenciones nuestras, de las intervenciones médicas que pueden también dañarlo. En el diagnóstico diferencial de MUS, puede ser que cualquier enfermedad, ya que se puede presentar de mil formas, como vemos, puede afectar múltiples áreas del cuerpo, ¿no? Como hemos visto, musculoesquelético, gastrointestinal, cardiovascular, neurológico. Entonces se puede presentar casi que cualquier enfermedad. Pero es importante detectar en su momento que estemos frente a un trastorno facticio. O sea, que el paciente esté buscando la forma de que se exprese algún síntoma para tener una enfermedad, ¿no? Un paciente puede estar tomando anticoagulantes para simular un sangrado, para mostrar un sangrado, o exponerse a calor de manera excesiva para mostrar que tengo una fiebre. Cuando esto es extremo, ese trastorno facticio, ese extremo es el síndrome de Munchausen, ¿no? Si estamos frente a un trastorno facticio, no estamos frente a un MUS. Además, tener presente que podemos estar frente a un paciente que quiere tener una ganancia secundaria de la misma, un paciente simulador, que finge los síntomas. También está dentro de la diferencial. Muy bien. El tratamiento del MUS en general es, primero, habiendo hecho una correcta anamnesis, examen físico, habiendo pedido los estudios de haber sido necesarios o revisar los que ya tuvo antes y hacer un análisis clínico, eh,
teniendo la tranquilidad nosotros como médicos, transmitírsela al paciente, ¿no? El aliviar la preocupación del paciente alivia mucho ya sus síntomas como tal. Puede ser que el paciente ya se sienta mejor al entender de que no es algo grave. Y además, tener presente esto en el tratamiento, que 100%, casi que todos los pacientes con MUS crónico tienen como comorbilidad un trastorno de mental, un trastorno mental. Entonces, si tienes un paciente con MUS, tienes que ir en búsqueda del trastorno mental que casi siempre lo tenga. Debe tener un trastorno mental comórbido asociado. Detectarlo. Además de evitar el uso indebido de sustancias recetadas, medicamentos, generalmente opioides, que se usan de manera excesiva para manejar los dolores, tratar de evitarlos, ¿no? Prevenir el sobreuso de opioides. ¿Cómo detecto yo al paciente esta comorbilidad que suelen tener los pacientes de depresión y ansiedad? Con ciertas pruebas, como les muestro aquí. eh, un cribado de depresión que se puede hacer, de trastornos depresivos, que se puede hacer con el PHQ-9, y el trastorno de ansiedad que se puede hacer a través del GAD-7. Entonces, tenerlo presente, de cribar a estos pacientes y por ende mejorar su estado de salud. Gracias. Eh, Les pido que por favor dejen un like si es que este contenido les ha servido o les ha gustado, para que alguien más pueda también verlo. Si tienen algún comentario hacia mí, alguna pregunta hacia mí, no duden en escribirlo en el chat, y estaré al tanto de responderlo.